La armonía yo creo que es un estado de unidad con todo lo que existe, que es esporádico muchas veces, que es momentáneo a veces, que a veces es más permanente, pero que es como un estado meditativo, como un estado de unidad, como un estado de paz. Y este concepto de armonía yo creo que lo manejan muchos más los orientales que nosotros occidentales, porque los orientales hablan más de la armonía como el equilibrio entre el yin y el yang. Un equilibrio tan armónico que al moverse y expresarse podríamos ver detrás el Tao, que es todo lo que es, que vemos y todo lo que no vemos, y todo lo que funciona, aunque no entendamos cómo funciona. Por lo cual, yo creo que es un estado de armonía alcanzable que permite tener una integración con el universo y el universo con uno, de tal forma que al ser uno podemos modificarnos o modificar el universo bajo diferentes formas de actuación. Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos el diálogo con el universo. Rubén, qué gusto encontrarte en este camino. Tengo el gusto de presentarlos a Rubén Arana, un amigo muy querido, y vamos a conversar un ratito sobre sus experiencias que son, les puedo asegurar que interesantísima. Tiene una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de vivencias. Así que vamos a preguntarle de dónde eres, de dónde estás y cuál es tu actividad. Bueno, primero, un gusto estar contigo, Isidro, y con toda la familia acá de Sabio, que es un placer para mí siempre reencontrarnos, sea por una vía online o por una vía directa, cuando tenemos el gusto de darnos un abrazo. Así que para mí es un placer y un agradecimiento. Yo estoy en este momento en la provincia de Córdoba, Argentina. Estoy acá hace 20 años, soy oriundo de, sí, más o menos 20 años, un poquito menos. Soy oriundo de Buenos Aires, nací allí, me formé allí hasta los 40 y algo, y luego me vine para acá, para Córdoba. Yo soy, por otra parte, material cordobés fabricado en Buenos Aires. La materia prima originaria era de Córdoba, o sea, mis padres eran de Córdoba y se casaron y se fueron a Buenos Aires. En realidad, originariamente ellos eran de Córdoba, por eso mi afinidad con Córdoba también, que es una, para los que no conocen, es una provincia hermosa, 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 muy linda. Así que volviste a tu proyecto y sentido. Indudablemente tiene, sí, sí, tiene una relación porque no me es ajena. Si bien yo me siento también como en mi provincia, digo lugares que me siento así, en Jujuy eh, y en algunas otras provincias de Argentina. Y hoy me siento, yo te diría que me siento en afinidad también en España y en otros lugares. Y es raro, pero creo que muchos podrán entenderlo. Em, yo ya no me siento solo argentino, me siento un poco del mundo, ¿no? Y me siento cómodo en muchos lugares del mundo, por lo menos de los que conozco, de los algunos que conozco, me siento muy cómodo. Em, y obviamente, bueno, tiene que ver con uno, básicamente, y con lo que uno tiene como sensación con respecto a cada lugar y experiencias en diversos aspectos con el lugar. Así que acá se podría decir que hice la otra parte de mi vida profesional y todo el resto de las áreas de mi vida, ¿no? Guay, qué bueno. ¿Y en qué campo te desarrollaste más? ¿Cómo fue tu desarrollo con respecto a tu profesión, a tus conocimientos? Mira, para reírnos un poco, y creo que algo te conté yo empecé a ejercer la veterinaria aproximadamente a los 13 15 años, cuando empecé con un canario de una vecina que se había fracturado una patita, y entonces corté filetitos de un escarbadiente y le hice un entablillado en la patita del canario y le até con hilito de coser como pude para que tuviera, y como ya sabía algo de homeopatía, ya sabía algo de homeopatía porque era paciente homeopático, mis padres, le di árnica en la agüita para tomar,
por los dolores que tendría el pobre canario, y fantásticamente se pudo recuperar el huesito porque estaba solo pegadito por la piel. Y como yo tenía palomas de chico, también, bueno, experimentaba muchas cositas de, bueno, de curación y de ayuda con las palomitas y quería ser veterinario de chico. Hasta que un día veía como unos vecinos, unas personas, mataban con un rifle de aire comprimido a las palomas que yo tenía. Y entonces ahí tuve esto fue de chico, esto fue a los 9 10 años, ahí tuve la sensación de que no tenía que ser veterinario, que tenía que estar en la medicina porque tenía que sanar a las personas que tenían esa actitud de matar a las palomas, por ejemplo. Y si mataba a las palomas, bueno, matar a otra persona no estaba muy lejos. Pues para mí las palomas era algo muy, muy sentido, un perrito, una palomita. Y ahí fue cuando yo sentí que cambió mi idea de, en lugar de ayudar a los animalitos, ayudar a los seres humanos. Y ayudar dentro del campo de la medicina. Pero, pero cuando llegué a la secundaria y el momento que tenía que decidirme, en el quinto año, yo todavía no me había decidido. Había tres áreas que me gustaban mucho: la medicina, la astronomía y la educación física. Tres materias bien, o tres carreras bien distantes una de otra. Y bueno, la cuestión que como entraba el año que viene al servicio militar, lancé digamos, el examen para medicina, para kinesiología, que fue algo que me decidió en un principio. Lancé por lanzar, porque bueno, tenía todo el año de servicio militar, para a ver qué pasaba. Bueno, pude entrar, y al año posterior cuando salí, que fue la época de Malvinas, me reincorporaron. Yo salí en primer baja, me reincorporaron en tema de Malvinas, así que salí como en junio por allí, y ahí tuve que empezar a hacer toda la carrera junta, de golpe todo. Y bueno, fue comprimir todo el primer año de medicina, el primer año de kinesiología, muy, muy en ese poquito tiempo. Y desde ahí empecé con kinesiología porque no me gustaba el estar sentado del otro lado de un escritorio, prescribir medicamentos solamente y ver al paciente dentro de 15 días, sino que me gustaba el contacto, la comunicación más cercana, el poder intervenir yo en el proceso con mis manos o con distintos aspectos de mi ser para que la persona estuviera mejor. Bueno, la cuestión que empecé con esto, y cuando estaba en medicina me metí en la ayudantía de anatomía porque me encantaba anatomía. Empecé a hacer disecciones en anatomía y estábamos todos por hacer disecciones, todos contracturados, todos los hombros duros, y yo haciendo masaje a todo el mundo y empezando a encontrar los puntos más específicos que ayudaban a las personas a relajarse más. Y ahí entonces me empecé a interesar por la digitopuntura, empecé a interesarme por la acupuntura. Llegó la posibilidad de encontrar a una persona que es un amigo que vino formado de un college de naturoterapias con orientación a medicina china de Canadá, y me formé con él, y que traía en ese momento, estoy hablando de los años 85, 86, una medicina china bastante moderna, bastante moderna, eh, bastante ampliada para lo que se daba en ese momento en Argentina. Bueno, me formé con él, una muy linda formación. Después nos hicimos socios, trabajamos juntos, enseñamos juntos medicina china, y después ya nos metimos en las prácticas de ejercicios terapéuticos que sabíamos que eran muy importantes, muy buenos, que eran el tai chi por un lado, y otros secretos que eran el qigong, que en ese momento eran secretos, que sabíamos que con un ejercicio uno podía sanar un órgano, que con un ejercicio uno podía cambiar un estado de conciencia, que con un ejercicio uno podía mejorar la visión. Bueno, nos fuimos metiendo por ese camino también. Encontramos un médico francés eh, que estaba muy, muy adentrado en todo esto y había hecho una formación terciaria de Qigong, como si fuera una pequeña universidad en Francia, que era el Instituto Internacional de Qigong, y trajimos toda la formación argentina. Y ahí hicimos toda la formación
4 años de profesionales de Qigong en Argentina. Pero mientras tanto yo era curioso y ya terminé kinesiología. Entonces empecé medicina, porque quería seguir estudiando. Y empecé medicina y mientras tanto estudiaba antroposofía, estudiaba teosofía y, y bueno, encontré un jefe de cátedra de psicología que me invitó a meterme en el mundo de la homeopatía y me trató a mí, trató a mi familia y vi cosas maravillosas que había hecho y cosas que le había hecho a su familia la homeopatía también. Entre ellos estaba, digamos, con ellos estaba el doctor Inventarza, seguro nombres que vos has conocido o recordarás de todo ese Sí, lo grupo, conozco. el doctor Galante, bueno, mucha gente muy buena, muy querida, muy linda. Y ahí me metí en lo que es el Instituto de Altos Estudios Homeopáticos J. Tyler Kent, que bueno, en ese momento yo no llegué a conocer al fundador, un médico que había estudiado en la escuela de Pasquero, eh, y bueno, tuve esa formación de principio de la homeopatía con esta gente que era realmente maravillosa. Y ya en esas instancias, ya llegué al 5.º año de la medicina con infectología y de repente, un día de infectología dicen, bueno, para erradicar la fisión hepática hay que drenar todos los ríos, matar todos los caracoles, pastillar a todos los vecinos, eh, matar todo el berro, sacar todo el berro y tirarlo. Y ahí yo dije, ya ahí no pude más. Ahí me agarró la rebeldía adolescente mal, no pude. Yo me acuerdo que pegué un carpetazo arriba de la mesa, me levanté y me fui. Me fui y dejé. Y muchos años estuve repreguntándome por qué lo hice, pero no podía. Había una parte mía que no podía volver. Eh, y, y bueno, ahí fui haciendo mi camino por la medicina china, por la medicina oriental, con las plantas medicinales, con las prácticas de Tai Chi Chi Kung, con esos rudimentos, bueno, esa base que había aprendido de la homeopatía, con todo lo que incluía las naturoterapias, con los oligoelementos, las dietas terapéuticas, todo esto. Y un día viene una paciente y me dice, una paciente que venía muy bien, y un día me dice, estoy como el peor de todos los días. Y empecé a indagar, ¿por qué motivo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan mal? Si venía todo perfecto. Y chequeamos y era el aniversario de la muerte del hijo. Entonces dije, claro, es lógico, eh, es lógico que ante esta situación tan traumática, bueno, eh, se cayera todo lo que había, o por lo menos había caído todo el avance que había logrado. Y ahí me di cuenta que la mente ejercía un poder, la mente, las emociones ejercían un poder tan poderoso, tan importante, que dije, bueno, yo al principio estudié, me dediqué mucho a a la anatomía, estudié mucho, me encantaba, estudié el cuerpo y después sentí que tenía que trascender al estudio de la energía, me dediqué mucho con la acupuntura, con el qigong, con la homeopatía, y después sentí que tenía que empezar a explorar y profundizar el estudio de la parte emocional y mental, el alma. Y después empecé a pasar yo por situaciones difíciles. Bueno, me metí en todos estos derroteros del alma, a estudiar, profundizar, a entender, a tratar de ver si podía resolver cosas. Hasta que un día también me invitan, vos decime, Isidro, si lo hago muy largo, yo soy de agarrar el micrófono un No, está poquitito genial, está genial. y me voy, Está ¿eh? genial. Es Vos como parame si... de decir, basta, Rubén. Sí, pero lo que pasa es que sos un mar que tiene y está alimentado por tantos ríos que no es tan frecuente encontrarse alimentado, ese mar de conciencia no es tan frecuente que esté alimentado por ríos tan variados y tan ricos. Bueno, la cuestión que un día, una vuelta, tenía yo problemas que no podía resolver, ni con la acupuntura, ni con las plantas medicinales, tenía cosas emocionales, situaciones con personas, y bueno, me hablan de yo ya estaba en un estado de conciencia de mí mismo, donde yo identificaba cuando algo pegaba conmigo o no pegaba conmigo, vamos a decirlo. Como dicen los chicos ahora, ¿no?
Entonces, de repente me hablaron de un chamán del Perú. Bueno, que enseñaba plantas del Amazonas y a su vez trataba con plantas del Amazonas. Me voy al Perú, medio del Amazonas. Bueno, hago la experiencia con este hombre. Él daba plantas para tomar y ya los primeros días que veo, yo estaba como paciente, pero como un poco como investigador, a ver qué era qué tipo de plantas, qué se hacían, bueno, y, y veía que a todos los que empezábamos le daba lo mismo. Y yo ya decía, no, si uno, desde el conocimiento de las plantas, de la homeopatía, sabe que uno puede tener una planta ahora, otra planta después, pero no la misma para todos. Entonces dije, acá está pasando algo raro, esto no me convence. Hasta que me di cuenta y me enteré, porque él, bueno, no era de ser muy hablador, que dijo, no, que lo primero para tratar a un paciente era desintoxicarlo. Entonces lo primero que hacíamos era la toma de tabaco. El tabaco como planta sagrada, con un macerado de tabaco, se tomaba y uno vomitaba. Vomitaba y vomitaba pedacitos del alma, digamos, no solo del estómago. Y luego sí, luego de eso, de ese periodo, digamos, de desintoxicación, él empezaba a dar plantas específicas con cada uno. Y, y ahí empecé a notar cambios. Y él decía, la selva cura, el espíritu de la selva cura, el espíritu del río cura, los animales curan. Y yo trataba de entenderlo desde, bueno, desde mi visión como hombre occidental, con algunos conocimientos de algunas de estas herramientas, ¿no? Hasta que él tenía una opción que era, dentro digamos, él tenía varias chocitas. En las chocitas, claro que eran chozas con techo de paja, con arañas peludas de esas grandotas agarradas de los techos, que uno dormía abajo y no sabía cuándo se te caía una encima. Bueno, eh, dice, una opción es irse a la selva, meterse en la selva, una vez por día te llevan comida y estás todo el día ahí. Bueno, yo aventurero, me fui a la selva. Y ahí viví cosas. El primer día fue fantástico porque a la noche, al anochecer, los animales bajan por el río de un lugar a otro, no sé de dónde a dónde, pero bajan, van, y uno escucha todo tipo de ruidos que desconoce. La choza era abierta, tenía solo dos paredes, estaba abierta, tenía una hamaca paraguaya y una camita, y, y yo escuchaba todo tipo de ruidos. Dije, ¿de qué tamaño será la garganta y el animal que está detrás de ese ruido? Y me agarró mucho miedo. Y hasta el momento sentí que un animalito pisó ahí el piso de madera que estaba. Yo parecía una momia, no me moví, no respiré hasta que no escuché más ruidos. Y ya la segunda noche, la tercera noche me empecé a acostumbrar y bueno, ya pude dormir la segunda noche. Eh, y empecé a notar esto que es invisible a la vista, que es el espíritu de la selva cura, el espíritu de las plantas cura. Y ahí también habría algo habría mucho para charlar en relación a la homeopatía, ¿no? Que de alguna forma las dinamizaciones homeopáticas altas tienen un poco el espíritu de una planta, el espíritu de un animal, y esto también tiene el espíritu del río, y hasta había algunos que veían al espíritu del río como una dama, como una mujer muy bella que estaba en el río. Bueno, había fábulas de esto también, yo digo fábulas porque yo no vi nada. Eh, Y ahí me di cuenta que la desintoxicación era un punto clave para que cualquier proceso de salud pueda tener más posibilidades de éxito. Entonces ya el segundo día empecé a escribir cosas, ensayos, posibilidades, porque yo tenía la posibilidad de estar en el Amazonas, pero estuve un mes allí, pero y el que está en la ciudad y los que estamos en ciudad y metidos en el medio de, bueno, de la vida de ciudad. Así que ahí empecé a trabajar con las desintoxicaciones y a implementar las desintoxicaciones acá, en tratamientos. Y los hacía tomar tabaco y demás, con efectos increíbles. Y ahí empezaron a aparecer, bueno, curaciones que
no eran independientes de mí, yo siempre digo, donde de 3 a 5 meses todos los pacientes oncológicos, salvo que fueran terminales, se curaban, de lo que fuera. Y para mí era una sorpresa porque ni soy oncólogo, ni soy el que más sabe de plantas, ni soy el que más sabe de desintoxicación, ni tampoco hago lo que hago y lo hago en la mejor forma que puedo, pero funcionaba muy bien. Y, y me sorprendía mucho. Y yo decía, bueno, si yo pudiera hacer esto, ¿cómo los laboratorios no podrían lograr más cosas? ¿Cómo no? Si yo no uso ninguna droga, no sé, un adaptógeno último que está en la punta la Himalaya, no, uso plantas del Amazonas, pero que se podían adaptar perfectamente. Entonces, bueno, ahí fue que seguí recorriendo ese camino de la desintoxicación, de la curación, de la mente, de tratar de entender esta interrelación entre el cuerpo, la mente y la energía, y, e ir dando estos pasos, ¿no? A la comprensión dentro mío y afuera sobre esto que es la vida, la salud y la enfermedad. Eh, y que son cosas sencillas, pero que tienen como un pequeños secretitos, porque no es en nuestra materialidad, no comprendemos la totalidad de la dinámica de la energía vital, de la expresión en el cuerpo, de la expresión en las emociones, de por qué a veces nos sentimos que Dios nos abandonó o que, bueno, tantas cosas que podemos sentir, ¿no? Eh, y bueno, yo me siento así, un buscador encontrador de estas experiencias que es ayudarme y ayudarnos entre todos para estar mejor en este mundo y poder hacer de este mundo una experiencia linda, una experiencia eh, saludable, una experiencia, bueno, voy a usar un concepto de la homeopatía que dice lograr los más altos fines de la existencia que podamos, que podamos. Y decime, y con toda esta riqueza que tenés, ¿no? Porque realmente tenés una gran cantidad de riquezas, de experiencias, y que esa no se guarda en la memoria, pero digamos, más allá de que se guarda en la memoria, es como que eso sigue trabajando desde nuestro interior. Y desde toda esa riqueza, ¿cómo definirías la armonía? Yo la definiría con una definición que ya se dio hace mucho tiempo y que creo que lo entendimos a medias, o por ahí intentamos entenderlo. Y lo voy a transformar y lo voy a decir así, y vos y todos los que están escuchando, o muchos, me van a entender. La armonía que puede ser expresada no es la armonía. Expresar la armonía con términos, con palabras, es muy limitado, es muy difícil, porque, bueno, salvo para los poetas y los periodistas o los comunicadores que hablan tan bien y tienen esa capacidad tan maravillosa, la armonía yo creo que es un estado donde hay un estado de unidad con todo lo que existe, que es esporádico muchas veces, que es momentáneo a veces es más permanente, pero que es como un estado meditativo, como un estado de unidad, como un estado de paz. Y este concepto de armonía yo creo que lo manejan mucho más los orientales que nosotros occidentales, porque los orientales hablan más de la armonía como el equilibrio entre el yin y el yang, el equilibrio entre el yin y el yang. Un equilibrio tan armónico que al moverse y expresarse podríamos ver detrás el Tao, que es todo lo que es, que vemos y todo lo que no vemos, y todo lo que funciona, aunque no entendamos cómo funciona. Por lo cual, eh, la armonía, si vamos ahora a expresarlo, a salir de tanto palabrerío sin significado, yo creo que es un estado de armonía alcanzable, por lo menos por momentos para algunos, un poquito más permanente para otros y
para otros quizás mucho más permanentes, dichosos para aquellos que es más permanente, que permite tener una integración con el universo y el universo con uno, de tal forma que al ser uno podemos modificarnos o modificar el universo bajo diferentes formas de actuación, para dar algún pie para seguir. ¡Wow! Me encantó, me encantó. ¿Sabes qué? Yo creo que normalmente nosotros nos separamos del universo y es como si lo viéramos afuera, ¿no? Y me da la impresión que aquel que empieza a vivir en armonía sabe que es el mismo universo, es lo mismo, ¿no? Pero, digamos, logra salir del juego de la separación para decir, ah, soy uno con la selva, ¿no? Soy uno con el río, soy uno con mi experiencia. Y quizás no sea la forma más común de conseguir la armonía personal, ¿no? Nosotros somos tan individualistas que muchas veces nos quedamos pegados a una armonía personal, ¿no? Y creo que estás teniendo una visión como más amplia, más abierta, donde, digamos, el hombre de la ciudad va a tener más dificultades si no se limpia de todas las impresiones que va teniendo cada día y poder encontrarse un poco más con la vida, ¿no es cierto? Decime, ¿y tuviste alguna experiencia donde vos pudieras decir, mira, esta vivencia es realmente de armonía, ¿no? Sí, pasó por mi cuerpo la armonía. Yo siento que sí, y siento que tuve experiencias con la armonía cuando ni siquiera sabía lo que era armonía, cuando buscaba la armonía. Pues es que una vuelta nos vamos con un amigo en Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Teníamos 18 años en ese momento y nos fuimos con un objetivo de ir, si, no sé si alguien conoce, los que escuchan, por Tanti el Durazno, ir por Tanti, por el Durazno específicamente, ir hacia un lugar que se llama Los Chorrillos, que queda a unos 5 kilómetros de el Durazno, cruzando campo y cruzando campo. Y el compañero que estaba conmigo había tenido secuela de polio, o sea que él rengueaba y andaba, bueno, andaba, pero andaba rengueando. Y en un momento fue un viaje pseudomístico el que tuvimos, porque íbamos para meditar, íbamos para hacer ayuno de alimentos y meditación ahí en ese lugar. Y nos pasó algo que fue muy particular. En un momento nos perdimos y bueno, Eh, entonces yo le digo al amigo, espérate que voy a preguntar a aquel hombre que está allí en caballo, a ver dónde está el camino para ir. Cuando termino de preguntarle al hombre, me doy vuelta y vuelvo, no existía ningún hombre, no existía ningún caballo y nada, y era campo, todo llano. Bueno, primera sorpresa que empezamos a sospechar que estaba pasando algo. Y lo segundo, otra cosa también interesante, el caballo de campo en general, vos sabés mucho más que yo creo, el caballo de campo es arisco, no es un caballo que se acerca a las personas. Cuando uno se acerca a un caballo en el campo, uno se va a acercar a una tranquera o cosa por el estilo, el caballo se escapa, y parecido a las vacas, ¿no? Y nosotros en un momento estábamos así, caminando, que yo, vemos tres caballitos que estaban ahí, nos ponemos en el borde de una tranquera y los caballos se vinieron y se pusieron poniendo el costado, como si fueran perros, y nosotros acariciándolos. Y nosotros decíamos, no sabíamos nada de caballo, éramos jóvenes de ciudad, pero decíamos, esto es raro, esto no creo que sea lo normal. Y estábamos en un buen estado. Y después, otra experiencia de armonía también, que tiene que ver con el mismo momento, hubo muchos momentos, pero yo cuento eso, fueron momentos muy ricos, donde habíamos, bueno, se había largado a llover, teníamos que volver, sí o sí, porque no teníamos ya elementos para, para continuar. Y, y sentíamos que estaba todo, a ver, que si teníamos que caminar, teníamos un día y medio para caminar, sin comida,
con lluvia, frío, calor, con todo. Y que si estamos en una situación donde estamos muy en armonía, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que pasar por algo así? Y cada uno empezó como a trabajar consigo mismo. Terminamos de hacer esto y escuchamos que nos gritaban, Rubén, Carlos, venían a buscarnos a caballo. Bueno, quizás son momentos o manifestaciones de armonía. Otros, Disculpame, Rubén. Vos sabés que ese lugar de Córdoba, hay otros lugares de Córdoba que son como más conocidos por extraordinario, ¿no? Por experiencias, por la ciudad de Erco, o por otras cosas. Pero ese lugar es un lugar místico, es un lugar extraordinario, es un lugar que, digamos, van aquellos que tienen una consonancia con, con lo espiritual, con lo místico, con lo sutil, ¿no? Y son varias las personas que yo conozco que tienen esa característica y que fueron a esos lugares. Y sí, hay cosas que son muy poco conocidas en esa zona. nosotros en ese momento lo único que, bueno, no teníamos ni conocimiento del lugar ni nada, solo la belleza del lugar que es preciosa, preciosa, el lugar es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y después, creo que en muchos momentos sentí la armonía a través de la causalidad de los hechos, a través de, está todo bien, esto que está ocurriendo, inclusive hasta en los momentos más difíciles, ¿no? Que puede ser una muerte de un ser amado, que puede ser una situación difícil, poder sentir que la armonía está por detrás, por debajo, por dentro y por fuera de todo eso. Inclusive en las situaciones, bueno, yo soy de empatizar mucho con el paciente, con lo que siente, con lo que le sucede y me importa su sufrimiento, ¿no? Y trato de ayudar en todo lo que puedo. Y cuando veo situaciones determinadas, veo la armonía de ciertas cosas, o lo entiendo así, y muchas veces cuando lo comparto desde ese estado, ya el compartirlo solamente de ese estado tranquiliza a la persona y los hace sentir mucho mejor, además de transformar la visión de la situación difícil o no que pudieran tener, especialmente las difíciles. Yo creo que eso también es un poquito compartir la armonía, ¿no? Pero, insisto, creo que es algo tan inconmensurable la armonía que yo por lo menos me cuesta poder definir todas las aristas. Apenas puedo compartir alguna experiencia que probablemente se acerque a la armonía, pero sé que es aquello que probablemente de alguna forma u otra todos aspiramos. Exacto. Vos sabés que cuando recién contabas, decías que la selva es curativa. El Claro. río es curativo, ¿no? Y también podemos decir el vínculo es curativo, ¿sabes? O sea, en realidad somos vínculos. Lo que pasa es que nos identificamos con una materia, pero somos vínculos. Somos lo que esa materia, con lo que esa materia se está encontrando. Se está encontrando con la selva, con el conocimiento, con la información, con otras personas, con una ciudad. Entonces, en realidad, somos vínculos. Y creo que el lugar de la armonía viene en ese juego entre yo y el vínculo y hay como un fluir, ¿no? Cuando estoy en la selva puedo fluir hacia eso. A mí me encantó la experiencia de una persona que probó ayahuasca y se encontró, digamos, en ese estado de visión con dos serpientes. Muchos años después comprendió que esas dos serpientes eran las cadenas de ADN. Se sorprendió muchísimo cuando lo comprendió. Para él fue tan impactante porque se dio cuenta que allí estaba conectado no solamente con el ser humano, sino que estaba conectado con todos los animales y con todas las plantas, porque todos ellos son ADN. Y de alguna manera nosotros somos ADN. Cuando aceptamos esa integración con lo biológico y con la tierra, creo que hay ahí una experiencia de armonía, pero va más allá de lo que puedo ser consciente. Sí, y en esto que dijiste al principio de nosotros acá y el universo por todo por allá,
y estoy tan lejos del fondo del fondo de la armonía del universo que queda a miles de años luz de... Pero sin embargo estoy acá, porque acá y allá no hay diferencia. Quizás para la mente humana consciente, sí, hay diferencia, años luces, sí, pero para otros aspectos más sutiles de la conciencia del ser, acá y allá se funden en el presente, en el estado de armonía. Entonces, no hay diferencia entre lo de afuera y lo de adentro, y todos somos uno. Genial, genial. Se ve que otra cosa que muchas veces uno te puede escuchar a hoy y decir, ¡wow! ¿Cuánta información que tiene este hombre? Yo nunca voy a poder tener toda esa información, ¿no? Toda esa experiencia, cuántas vertientes. Sin embargo, uno puede decir que para llegar a la cima de la montaña puedo llegar por un solo caminito. Puedo recorrer muchos caminos, ¿no? Y va a ser un alimento. Pero si yo persisto en un camino y puedo seguir, voy a llegar al punto de armonía superior, digamos, que es de la montaña. Así que más allá de la cantidad de información que uno pueda tener, lo importante es que la conciencia pueda llegar a los puntos clave, a lo más elevado, a lo más sutil. Bien, pero eso era aparte porque digamos, es como para que toda la gente sepa que está tan cerquita la armonía que no es necesario cargarse de toda la información. Sin embargo, poder ir haciendo todas esas experiencias implica que la persona había tenido muchos encuentros existenciales con esos vínculos que son imprescindibles para poder comprender el universo. Otra preguntita que me encantaría hacerte. ¿Cuál dirías que es el motor que a vos te lleva a estar con esta actividad? A tener que estar investigando, buscando, siempre estar con esa actitud de búsqueda. Yo creo, yo tengo por un lado, yo siempre digo, tengo un cerebro, un hemisferio totalmente investigador y científico y occidental y otro cerebro totalmente espiritual, que se llevan a las mil maravillas. Tengo un cuerpo calloso, una comisura anterior y posterior que están fabulosamente interconectadas, así que no tengo ningún problema en interconexión y todo, y puedo hablar en lugares más científicos en forma espiritual, y puedo hablar en lugares más espirituales en forma más científica, y nunca, será por buen karma o qué sé yo, que no he tenido dificultades, pero siempre me gustó encontrar el origen de las cosas. Y siempre me movió el poder ayudar, el poder ayudar. Creo que esos son los motores principales, poder entender el por qué, el para qué de cada cosa y el poder aplicarlo esto para que sirva a las personas. Tengo la impresión, o sea, me viene por intuición, que en vez de que sea cerebral, tengo la impresión que vos tenés, sí, lo cerebral, digamos, como información, pero yo siento que tenés la vivencia oriental en el corazón. O sea, vos tenés integrado, ¿no? Lo oriental y lo occidental entre el cerebro y el corazón, pero no están divididos. Es algo intercambiable. Sí, totalmente. De hecho, en lo que llamamos yo doy curso de medicina energética oriental y la llamo así porque no es acupuntura, no es medicina tradicional china, sino que lo abordamos más desde el punto de vista energético y la mayoría de las patologías, hasta estructurales, físicas o mentales emocionales, las trabajamos más desde lo sutil y se sanan más desde un término que se llama Gushi, que es vacío interior, desde Tao, desde Yin Yang, y raras y pocas se van sanando desde los 5 elementos, desde los 12 meridianos, y escasamente hay necesidad de poner agujas, para dar la idea. Entonces, pero eso tiene que ver con una búsqueda interior, con una forma de investigar y de ir a la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es la causa? Y probablemente tenga que ver con sí, con una eh, impregnación del mundo oriental en mí, que soy plenamente consciente y eh, que está, y con el cual intercambio como constantemente, ¿no? E intercambio con informaciones constantemente de ese mundo y de otros mundos.
Rubén, ¿y qué consejos le darías vos a aquellas personas que están en esa búsqueda de la armonía, que están intentando, digamos, orientar sus energías para poder encontrarse con la armonía? Hoy vos decías algo de esto, ¿no? No hace falta llenarse de tantos conocimientos ni nada. La viejita del campo o el viejito de la montaña llegan al mismo punto, simplemente con sembrar todos los días, eh, hacer lo que tienen que hacer cuando sale el sol, ya saben cuándo va a venir tormenta, entonces evitar ciertas cosas con la tormenta, porque ya lo saben intuitivamente, lo saben porque lo huelen, ya huelen el aire en el campo. O sea que el conocimiento, para ratificar esto que dijiste antes, es un relleno para la curiosidad intelectual, que yo la he tenido y la tengo. O sea que para los curiosos estudien, pero no es que eso los va a llevar a la armonía o a un estado de mayor armonía. Va a saciar la curiosidad intelectual. Yo creo que el meterse dentro de uno mismo, hacer un poquito de trabajo de meditación, de introspección, y trabajo de meditación en la forma en que cada uno lo siente y lo considere en un principio, luego, indudablemente, si que uno quiere avanzar, tiene que ser guiado, es un camino. Y el otro camino es hacer sabio, es estudiar sabio. ¿Qué representa para vos estudiar sabio? Y estudiar sabio es una forma fácil y ordenada para encontrar la armonía y desde ahí sanar, sanarse y sanar. Creo que salió cortito, sintético, pero es una forma de poder entender y vivenciar una serie de aspectos que tienen que ver todos con nuestra vida, porque nuestra vida es parecida entre todos, no hay muchas diferencias. Nuestros errores son más o menos los mismos, parecidos unos que otros, nuestros aciertos también. Entonces, es bueno ir aprendiendo a cómo ir solucionando los distintos errores que tenemos, las distintas dificultades, lograr estar mejor más tiempo, y si tengo que estar mal, poder estar bien dentro de lo mal que esté, porque eso también forma parte de estar en armonía. A veces pasa que hay periodos que, bueno, uno, no sé, tienen que pasar ciertas cosas. Nosotros hace poquito tuve que tomar la decisión que a mí no me gustó para nada de castrar a la perrita, una perrita que encontramos en la calle, la curamos y todo, porque, bueno, tenemos perritos machitos que obviamente quieren hacerla tener cría, pero no está la condición para tener más cachorros. Entonces, bueno, hubo que tomar la decisión y para mí fue muy difícil, pero eh, pude estar en armonía de aceptar, aunque no me gustara, tener que hacer una cirugía donde se le extirparan órganos a un animalito por una cuestión de que nosotros queríamos que no tuviera cachorros. Pero ahí también se mezclaban cosas, yo me daba cuenta que se mezclaban cosas muy personales, que era cómo voy a evitar que ella tenga crías, porque yo amo a mi hija y bueno, se mezclan las cosas humanas. Decime, ¿y en qué te ayudó, o mejor dicho, te ayudó Sabio? Porque como vos tenés varias técnicas, Sabio te ayudó a poder o integrar o utilizar o aplicar las técnicas que vos tenés. Sí, a ver, eh, yo voy a decir dos verdades. Dos cosas me ayudaron a mí. A mí me ayudaron una persona que se llama Isidro, otra que se llama Ethel y otra que se llama Inés, porque tienen una vivencia o una expresión de la armonía de Sabio que llega, que es amorosa y que es armonizante, para utilizar un término. Entonces, eso es lo... Y hasta lo podría, mira vos, en primer lugar, porque, bueno, porque les doy mucho valor, ¿no?, a las personas. Y el método Sabio que diseñaron, me parece un método fantástico, sintético, ordenado, fácil de acceder y fácil de trabajar para la señora que está viendo novelas y que le interesa ver mañana qué va a pasar en el capítulo siguiente y cuidar a los nietos y hacer una rica comida cuando vienen los nietos el sábado o el domingo. O sirve también para el ultra científico que trabaja en CONICET y que está haciendo algún desarrollo con, no sé, iba a decir anticuerpos monoclonales, pero ya está viejo el tema. O sea, sirve para todo el mundo. Sirve
para aquella persona que quiere mejorar un trabajo, sirve para aquella persona que quiere mejorar un estado de ánimo, sirve para aquella persona que quiere mejorar el orden de la casa. Si tengo hormigas, si aparecen cucarachas, si la hija se porta mal, eso es más difícil. Pero no, digo a mi hija, no me refiero a la hija de otros. Eh, Sirve para sirve para un montón de cosas. Sirve para, me caigo, me fracturo, sirve para las quemaduras, sirve para un dolor de estómago, sirve. Y sirve, bueno, a los fines prácticos de función, ¿no? De objetivo de resultados. Pero además sirve para entendernos un poquito más a nosotros mismos y comprender que no estamos aislados de todos y de todo, sino que estamos en unidad con todos y con todo, pero que no lo podemos vivenciar eso porque estamos muy en el mundo de tercera dimensión que nos apabulla y nos tracciona por un lado y por el otro. Pero tras ese bullicio, estamos todos en unidad. Y no es casualidad que estemos charlando ahora, y no es casualidad que los que estén escuchando ahora lo estén escuchando, sino que es causalidad. Y hay toda una armonía en esto, que vamos a decir una supercomputadora que organiza todo fabulosamente bien. Mucho mejor que lo que podríamos nosotros organizar con nuestra mente humana. Bien, viste que funcionas con el corazón, porque primero pusiste a las personas, hablaste sobre ellas y después fuiste poniendo lo más práctico, digamos, ¿no? Está genial, yo creo que esa es parte de la vivencia de armonía, ¿no? Sí, y eso es un cambio mío, porque yo antes funcionaba más cerebralmente. Bueno, nosotros formados en las universidades nos hacen generar una hipertrofia cortical fuerte que nos hace que lo más importante sea lo que pensás y que el pensamiento sea correcto y que haya evidencia científica en lo posible. Bueno, poder hacer ese cambio y valorar estos aspectos nuestros como seres humanos, me parece, lo dignifico porque me parece importante, ¿no? Porque Claro. hay mucha gente que, bueno, hace distintas cosas. Entonces, valorar la gente que hace cosas lindas y con amor, como ustedes, lo valoro y me parece muy importante. Rubén, vos sabés que es muy interesante conversar con vos, pero no solamente conversar, ¿no? Porque nosotros tuvimos experiencias, por ejemplo, en Tanti, y es también hermoso compartir con vos la actividad, ¿no? Vos tenés esa flexibilidad, esa posibilidad de conectarte tanto desde el conocimiento como desde la práctica y lo concreto. Entonces, digamos, aprendimos a hacer ejercicios de Tai Chi y resulta que, yo te diría, fue un alimento para nosotros. Encima de eso, ni siquiera te habíamos preparado para decirte, mirá, ¿nos podés ayudar? Sino te ofreciste y lo hiciste así naturalmente, ¿no? Así que yo te diría, eso muestra de alguna manera cómo el corazón tuyo, tu manera de darte, es original y es natural. Así que bueno, yo quiero agradecerte por eso, por un lado, y quiero agradecerte esta conversación. No sé si vos quisieras dar algún consejo con respecto o a la armonía o a sabio, como para terminar esto, como para dejar, digamos, una última idea. Si pudiera servir para los que escuchen, para algún momento de los que escuchen, por ahí hay varios comentarios cortitos que a mí me resultan interesantes para mí y quizás sean útiles para los demás. Primero que no existe la suerte ni la desgracia. Desde el punto de vista de la física no existe. Así como 2 más 2 es 4, y si es 3 es porque alguien sacó un número, y si es 5 es porque alguien lo agregó, tampoco existe la casualidad. O sea que no existe ni la suerte ni la desgracia. Sí existen momentos feos, por lo menos feos para los criterios que tenemos nosotros. Sí existen momentos lindos. Y sí, qué casualidad, Isidro, nos encontramos ahora. ¿Qué estabas haciendo, Isidro? Que justo nos encontramos ahora y estamos charlando. Isidro también. Hemos tenido charlas pero yo hubiera querido que se extendieran ahí los ratos para. Hablamos de hacer de medicamentos, eh,
de medicamentos de las galaxias, de medicamentos, hablamos de tantas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado, no existe suerte. Si me está tocando algo bueno, está bien, pero no es suerte. Se conjugó y está bueno. Si me está tocando algo malo, no es desgracia. En todo caso, bueno, veo cómo puedo ir haciendo que eso sea más agradable. Si no me gusta mucho, no existe casualidad tampoco. Y que todos estamos unidos, más allá de que genéticamente no estemos unidos porque no seamos familiares, quizás, no estamos unidos en la misma provincia, estamos vos en Rosario, yo en Córdoba, el otro que está escuchando está en Salta, y el otro que está escuchando está en Bolivia, y el otro está en Barcelona, pero existe en esta armonía una idea de que tampoco existe el tiempo y el espacio. Por lo cual las distancias no son lo importante. Y el tiempo tampoco. Entonces, poder acercarnos más a que todos podemos estar en armonía y que todos merecemos estar en armonía también, me parece como volver a recobrar el poder sobre nosotros mismos, ¿no? Como parte del universo, como parte de la fuerza divina creadora. Y entonces, desde ese lugar se refuerza también la idea de que no existe ni suerte ni desgracia y podemos estar mejor. Sí, a veces tenemos que pedir ayuda. Y una buena ayuda es, bueno, pedir ayuda a alguien que haga sabio o aprender sabio. Entonces, un poco para los que no saben, es una buena recomendación aprender sabio. ¿Eh? Nadie se puede arrepentir de aprender sabio. Puede no practicarlo después, pero arrepentirse no creo que se arrepienta nadie. Realmente, muchísimas gracias. Mira, voy a dejar abajo tu dirección como para que aquellas personas que quieran conectarse con vos puedan hacerlo. Y me encantaría volver a conversar alguna otra vez con vos sobre distintos temas. Y a hoy, gracias, maestro. Unidos. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias, el que está por ahí atrás. Inés también, que está ahí tras bambalinas. eh, y bueno, estamos todos para ayudarnos entre todos. Así que también para mí siempre es un placer enorme estar y charlar con ustedes y compartir tantas cosas lindas que hemos podido disfrutar. Así que gracias. Muchas gracias. Adiós.